El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha declarado que en los próximos 10 días es posible que Estados Unidos no pueda hacer frente al pago de sus créditos, es decir, de su deuda. Lo ha dicho en una comparecencia pública este lunes de la siguiente manera. Republicans say they will not do their part to avoid this needless calamity. So be it. But they need to stop playing Russian roulette with the U.S. economy. The United States is a nation that pays its bills and always has. From its inception, we have never defaulted. It's about paying off our old debts. There's nothing to do with any new spending being considered. Esta ha sido la declaración pública de Joe Biden para apelar a la desesperada, a la opinión pública, a la necesidad de Estados Unidos de aumentar el techo o la suspensión del límite de deuda, algo que compete y que es prerrogativa completa y absoluta de la Cámara Legislativa, es decir, de la Cámara de Representantes y en consecuencia de la propia nación y no del Ejecutivo, no del presidente. La voluntad del presidente, como sus predecesores, es la de seguir aumentando la deuda y Biden alega que esto no es porque él quiera aumentar el gasto, a pesar de que él sí que está promoviendo nuevas medidas sociales, sino simplemente para poder pagar a los acreedores. Y muchos os preguntaréis cómo es posible que la principal economía del mundo, Estados Unidos, tenga constantemente que aumentar su deuda para pagar a sus acreedores. Fundamentalmente porque desde el año 2001 y el encarecimiento del coste de defensa, Estados Unidos ha ido tirando de deuda y no ha conocido superávit desde el año 2000, llegando en el año 2013 a 2014 al 100% del PIB de su deuda. Y actualmente, en el año 2020, con el COVID, llegando a un endeudamiento de 1,4 puntos del PIB. Estados Unidos, como he dicho, está teniendo más gastos desde el año 2001 de los que ingresa, fundamentalmente teniendo el principal gasto, las pensiones, los discapacitados y las medidas sociales, pero el segundo, y aumentado fundamentalmente desde el año 2001, como os he explicado, que es la defensa, el gasto de defensa, que supone un 3,2% del Producto Interior Bruto. Esto es una barbaridad, ya que supone, después del 5% de la seguridad social, el segundo gasto más grande del país, por encima incluso del Medicare o del Medicaid, que son los dos sistemas de cobertura social de atención médica. Este sobregasto que lleva soportando Estados Unidos del año 2001, sumado, como veis en el gráfico, a la crisis de 2008 y la crisis del COVID, ha obligado al país a, de manera constante y reiterativa, emitir bonos y, por lo tanto, emitir más deuda. Algo a lo que la Cámara Legislativa y, fundamentalmente, los republicanos se han opuesto. Pero esto es algo que realmente va más allá de una guerra entre partidos, sino simplemente afrontar un problema económico y un problema estructural de Estados Unidos que no ha tenido siempre y que ahora se plantea, por primera vez en la historia de Estados Unidos, teniendo la economía más fuerte y la principal divisa, que es el dólar, provocar una crisis mediante una quiebra para obligar al Ejecutivo a ajustes estructurales. Pero primero, esto provocaría una crisis en todo el mundo y segundo y fundamentalmente, mi consideración personal, es que esto tiene un trasfondo evidentemente político. ¿Por qué? Pues porque fundamentalmente uno de los grandes tenedores de deuda de Estados Unidos es China, el enemigo por naturaleza económico de Estados Unidos. En principio, estos son con los datos oficiales ofrecidos por el gobierno de China, y es que China, a pesar de haberse deshecho en los últimos años de gran parte de la deuda de Estados Unidos, acumularía $1 trillón de la deuda norteamericana. Pero esto podría no ser así porque China, a través de brokers y de empresas pantalla en otros países, podría también tener, se calcula, hasta 3 veces más de la deuda que declara legítimamente. ¿Por qué? Pues porque la guerra tradicional que ha tenido China y Estados Unidos ha sido una guerra entre la producción y el valor de la moneda. Estados Unidos tiene la moneda más fuerte del mundo, que es el dólar, y China se ha convertido en el principal país productor y exportador del mundo. ¿Y dónde está el problema? Pues el problema está en que China ha mantenido durante muchos años el yuan, su moneda, en un valor muy bajo para poder así vender sus productos de manera muy barata, ya que un principio fundamental de la economía, del que os he hablado alguna vez, que es la ecuación de Fisher, establece que el valor de los productos es equiparable al valor del dinero. Y esto es una cosa que de manera constante y sistemática los presidentes de Estados Unidos han acusado al gobierno chino de devaluar voluntariamente su moneda para poder inundar el mercado de manera internacional con sus productos de manera más barata. Lo han hecho desde Donald Trump, Obama, Biden. Porque ¿qué es lo que hace China con el dólar? Pues China produce, vende y lo que vende se lo pagan con dólares al ser la principal divisa internacional. Y China no cambia esos dólares a yuanes, sino que utiliza esos dólares para comprar la deuda de Estados Unidos. Entonces mantiene su moneda en un valor bajo, al mismo tiempo que sigue manteniendo el valor del dólar muy
alto, comprando así la deuda de Estados Unidos con el propio valor del dólar, al mismo tiempo que mantiene una cadena productiva y un tejido económico con un valor monetario muy bajo para poder seguir siendo el principal exportador. Esto es una cosa que Trump intentó cambiar y por eso reventó el techo de deuda durante la crisis del COVID, para evitar que la paralización del país no diera con un batacazo con su plan de reestímulo de la economía norteamericana. Y efectivamente, por ejemplo, ha sido así. A pesar de que ha habido un pico de deuda durante la crisis del COVID, sí que es verdad que en proporción con el Producto Interior Bruto ha habido una estabilización entre la capacidad productiva de Estados Unidos y la deuda. Sin embargo, Estados Unidos a día de hoy sigue necesitando de deuda pública para poder pagar a sus acreedores, para poder pagar lo que ya se ha endeudado, que vence dentro de 10 días. Y eso es lo que Biden, en principio, está denunciando que no le dejan hacer. Sin embargo, el recelo de la Cámara Legislativa lo que no quiere es que Estados Unidos siga en una política ahora de coberturas sociales, de policía del mundo, y siga aumentando su deuda, llegando a una situación realmente insostenible. Es decir, provocar una crisis ahora, que lleva evidentemente a una crisis de deuda, que es la crisis que yo vengo advirtiendo desde hace bastante tiempo en este canal, y es que la crisis de 2008 fue la crisis de las entidades financieras, una crisis que empezó en Estados Unidos y que se contagió a todo el mundo. Pero la crisis que va a venir inexorablemente, o bien ahora, o bien dentro de 1, 2 años o 5, es la crisis de la deuda pública. No solamente por Estados Unidos, sino por todos los países, entre ellos y fundamentalmente en Europa, España, Italia, Portugal, que necesitan de crédito constante y permanente porque gastan muchísimo más de lo que ingresan. En consecuencia, si Estados Unidos en los próximos días no puede aumentar el techo de deuda, se va a ver obligado a un reajuste, pero inexorablemente va a tener que devaluar su moneda, y lo que va a provocar una crisis económica sin precedentes en los últimos años, por lo menos en España. ¿Por qué? Porque es verdad que Estados Unidos va a sufrir muchísimo, pero Estados Unidos sí que tiene una capacidad de reacción en un tejido productivo importante, sobre todo siendo la primera economía del mundo. En este caso, los países económicamente y no solamente estructuralmente dependientes de la deuda, como es el caso de España, serían países que se verían muy afectados por el golpe colateral del hundimiento de la economía norteamericana, y es algo que, como vemos, previsiblemente puede suceder. En fin, dejadme en la caja de comentarios qué es lo que creéis que va a pasar, pero mi percepción y mi conclusión, como os he dicho, es que en lo sucesivo vamos a asistir de un modo u otro a una crisis de la deuda de los estados. Vamos a ver cómo se desarrolla. Hasta entonces, salud y libertad colectiva.